En tiempos desesperados valen mucho más las armas que los libros. Esta es una creencia a la cual se aferran muchas personas, tal vez muchas más de las que deberían, pero también es cierto que ponernos frente a la muerte nos genera muchos más conflictos y temores que estar parados frente a la ignorancia. También es cierto que hay muchas sociedades que han logrado vivir sin libros. Por ejemplo, la nuestra comienza a ser una de ellas. Además, parece ser que, o no tengo yo por lo menos conocimiento de que existan sociedades que no hayan tenido armas. Tal es esta situación que existen autores como Franz Oppenheimer, quienes consideran que la guerra es uno de los motores fundamentales en el desarrollo de todas las sociedades humanas, o como Bakunin, quienes consideraban que la guerra es una expresión de la lucha de clases, la cual debe llevarse a su punto más álgido para lograr la liberación de los pueblos de todas las naciones. Lo curioso de estos dos personajes que les comento es que están muy alejados ideológicamente. Sin embargo, encuentran, digamos, como esta comprensión en común, lo que nos da cuenta de que esta idea está bastante extendida entre nosotros. Vamos a encontrarnos con un hecho muy particular, y es que la guerra, tal como la conocemos y se desarrolla en la actualidad, tiene mucho que ver con los libros. Sus hitos, sus leyendas, sus mitos, los imaginarios, las significaciones que la sustentan, su historia, todo esto se ha mantenido en buena parte gracias a los libros. En ellos encontramos reflexiones y pensamientos sobre este fenómeno a través de la literatura, la historia, el derecho, más recientemente en las ciencias sociales. Hay un caso en particular que nos lleva a pensar en una de las expresiones más curiosas sobre la vida de las armas, y es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, que trata de la historia de un hombre que, tras leer bastantes libros de caballería y de manera repetitiva, toma la decisión de dedicar lo que le queda de vida al camino de las armas. Ya todos sabemos más o menos de qué va el Quijote, pues que en él hay muchas historias. También vemos bastantes estilos, que hay recovecos argumentativos, que es muy complejo. Por lo que el día de hoy me gustaría concentrarme simplemente en un fragmento muy pequeño que vamos a encontrar en la primera parte, en el capítulo 37, y que se titula Donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona y con otras graciosas aventuras. Y a partir de ello me gustaría reflexionar sobre algunos puntos que considero de interés y que creo que tienen que ver con la actualidad en la que estamos viviendo nosotros. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que el discurso de Quijote empieza con una justificación y él, digamos, la manifiesta a través de una pregunta, que es: ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que somos quienes somos? Y es que la única forma que nosotros tenemos de comunicar al resto lo que somos es precisamente a través del discurso, del lenguaje. Y es fundamental para nosotros justificarnos para poder tener un lugar entre los demás. Esta explicación o esta justificación no es solo la tarea de un loco que quiere dar cuenta de lo que hace, de justificar sus comportamientos incomprendidos, sino que hace parte de una locura generalizada que tenemos todos nosotros y que nos lleva a dejarnos arrastrar por ese deseo de ser visibles para los demás y de tratar de incrustarnos en el sentido de la vida a toda costa. Si no dijéramos qué somos, qué es lo que hacemos, es como si dejáramos que el otro nos determinara. Queda el otro en libertad de decir qué es lo que nosotros somos y no nos deja participar en la construcción de nuestro ser. En otras palabras, pues el otro va a quedar en libertad de determinarnos. En ese cuerpo de nosotros que también vive el lenguaje, nos vamos a ver ante una pérdida o vamos a ver coartada nuestra libertad. En segundo lugar, lo que quiere justificar Quijote a través de este discurso es precisamente su oficio, el oficio de las armas, de ser caballero, y para ello él recurre a la comparación, que es una de las formas fundamentales de dar con la identidad de algo. En este caso acude a la figura del estudiante y a partir de ella perfila ciertas características
que le van a ayudar a identificar la finalidad y las características de la vida de quien se dedica a las armas. Esta comparación, digamos, el objeto de comparación que va a hacer el estudiante, pues tampoco es de gratis, porque ciertamente a lo largo de la humanidad hemos visto bastantes veces que hay un interés muy particular para poder definir si será la razón, el discurso o si serán las armas las cuales podrán asentar las bases para una sociedad más justa, para una sociedad más pacífica. Pero también es cierto que esta división es muy complicada, ¿no? Cuando uno ya se acerca a los hechos, es muy difícil saber en qué momento, digamos, como que acaba el discurso y empiezan las armas, o en qué momento está la razón y en qué momento está la violencia. Usualmente vemos que todo está jugándose a un mismo tiempo. En tercer lugar, Quijote va a querer desmentir dos argumentos básicamente en contra de su oficio. El primero de ellos tiene que ver con aquella tesis que dice que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, frente a lo cual él resalta que como tal esta dicotomía espíritu-cuerpo es falsa. Tanto el estudiante como el soldado se ven enfrentados a retos espirituales, intelectuales y físicos, y además para poder avanzar en su oficio, en su arte, también tienen que mejorar en cada una de estas dimensiones. En el caso del soldado, pues él va a resaltar que se necesita el entendimiento para cosas fundamentales en la guerra como planificar, prever, prevenir, y además de esto que está como más enfocado en la acción, también hay un conocimiento fundamental del adversario que en cada caso va a ser diferente, de tal manera que hay que tener un conocimiento social, cultural, histórico, entre muchos otros. El otro argumento que él quiere desmentir es el de la tesis de que la guerra no podría sustentarse sin las leyes, es decir, que las leyes preceden a la guerra, la regulan. Cabe resaltar que, bueno, pues se habla de, como tal de leyes en este punto, pero es muy diferente a lo que se comprende en la actualidad por leyes. Digamos que en esta época, siglo XVI, y ciertamente algún tiempo después, la comprensión de las leyes, de lo que era la ley, de cómo se producía, de cuáles eran sus fundamentos, es muy diferente a lo que sucede ahorita con todo este tema, pues, de los abogados, de estructuras jurídicas, de procedimientos burocráticos para ciertas cosas, y bueno, pues como toda esta comprensión general que tenemos ahorita de lo que es el derecho. Y por el contrario, todo este tema de las leyes y las normas estaba como en relación muy íntima, digamos, con ciertas figuras como pues, filósofos. En Europa estuvo, y en Europa y en Latinoamérica fue muy fuerte el papel de la iglesia, entre muchos otros, era bastante distinto. Frente a esto, pues Quijote va a decir que no, pues que esto no es así, sino que es todo lo contrario. La gente va a seguir las leyes y las normas debido a que hay una fuerza o coercitiva, o pues digamos que están las armas detrás para que la gente lo haga. Digamos como que pareciera que ahí, digamos que de manera implícita, pues uno deduce que él cree que la gente no va a seguir las normas, sino hay como armas de por medio, que es también lo que cree mucha gente, ¿no? Que hay que tener mano dura para que la gente siga ciertas leyes. Después Quijote va a argumentar o justificar su oficio al hablar sobre las dificultades y trabajos a los que está expuesto tanto el soldado como el estudiante. De este último dice que él se enfrenta a la pobreza y esta es su mala aventura porque, y cito pues textual, quien es pobre no tiene nada bueno. Con esto pues digamos que Cervantes, o el Quijote en concreto, que es el del discurso, pues no se está refiriendo a que pues, las cosas de los pobres sean malas, no. Él básicamente está refiriéndose pues que hay cosas que le suceden o situaciones en las que se ven los pobres, pues que en realidad no son buenas para nadie, como el hambre, el mal dormir, la falta de un techo, la falta de, ahí hablan de, por ejemplo, la falta de ropa que tienen algunos estudiantes, entre muchas otras. Pero a fin de cuentas, pues dice Quijote que al vivir o a su vida estar, digamos, desarrollada en el marco de la ciudad, de una manera u otra siempre van a encontrar la forma de salir adelante. De hecho, él habla de andar sopa, que es la expresión que da cuenta de una práctica de la época de los estudiantes sopistas que acudían a la puerta de los nobles y de los conventos para pedir comida.
En conclusión, no se trata de una vida fácil, pero tampoco es fácil morir, digamos, siendo estudiante, y por el contrario, él menciona que muchos de los estudiantes pues llegan a cargos políticos muy importantes, que es un poco también la relación que les estaba mencionando anteriormente con este tema de las leyes, que es muy diferente al actual. De otro lado, los caballeros o los soldados ven su futuro muy incierto en primera instancia por su paga, porque bueno, ellos se les paga básicamente de dos maneras. Una es con el reconocimiento y otra es con la hacienda de sus señores, que pues es la manera en que se le pagaba a los caballeros, o digamos como a los soldados o a los que estaban involucrados en cosas militares en el sistema feudal. Era pagar con tierras, con hacienda. Y este tipo de pagas pues o nunca llegaban, o pues llegaban, digamos, ya muy tarde, ya cuando se ha recorrido un gran camino. Además de esto, pues digamos, también hay la cosa que hay muchos más soldados o hay muchas más gentes involucradas en el tema de las armas que estudiantes, de manera que el estudiante va a tener más probabilidades de llegar al éxito que el soldado, pues por un tema, digamos, de proporciones. Además, están los riesgos propios de la guerra, que hace que en las armas sean más los que perecen que los que son premiados por el combate, por su oficio. De alguna manera u otra está en situaciones de las cuales no puede escapar. Ya como punto culmen del discurso, vamos a ver que Don Quijote dice que el camino de las armas es superior al de las letras por su finalidad, que es la paz. Que pues también cito nuevamente, él dice, es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Esto porque sin la paz no es posible que exista ninguno de los otros bienes a los que se puede aspirar. Ciertamente los estudiantes pueden crear leyes, libertades y derechos, pero nada de esto tiene sentido si no estamos en paz. Y aquí vamos a encontrar otra división que se marca en el discurso, y es que de un lado vamos a tener la paz y de otro lado vamos a tener la justicia. ¿Por qué se da esta distinción? Bueno, pues digamos que ya hace bastante tiempo hemos encontrado esta relación que existe entre la justicia y las leyes, sobre todo a través de Platón, y vemos también que todo concepto de justicia y de verdad, de belleza, que va a estar en el corazón, en el seno de muchas sociedades, va a tener que ver con esas reglas, leyes y normas que regulan su comportamiento. De otro lado, pues está el tema de la paz, ya que no toda sociedad que apunta a una justicia, o mejor, no toda justicia a la que apunta una sociedad va a derivar en la paz. De hecho, pues tenemos expresiones bastante interesantes en la cultura occidental como una guerra justa. Es que es cierto que en el marco en el que se ha implementado más bien pareciera una guerra con justificación que una guerra justa, pero pues digamos que bueno, ahí está la idea. Lo primero que me llama la atención sobre este texto, bueno, este fragmento, es que a quien estamos escuchando hablar es supuestamente un loco idealista, y que ciertamente ese estereotipo que se tiene de él es bastante benévolo, ¿no? No se trata como de un tipo, digamos, como pesimista o de un tipo malo, y a pesar de las locuras que está haciendo, pues parece como que ciertamente va por el buen camino. Y pues está defendiendo también muchos valores que creo que para la mayoría de nosotros son importantes. Pero entonces lo que está diciendo en este discurso parece bastante sensato y cuenta con un matiz muy realista, no en términos filosóficos, sino más políticos. Es decir, una suerte de sustracto de pesimismo antropológico que va a determinar la comprensión de las relaciones humanas y las posibilidades a las cuales se abre. El señor Alonso Quijano establece una relación de causalidad según el cual el disfrute de cualquier cosa posible solo viene gracias a la paz. También nos dice que este estado de relaciones sociales, es decir, la paz, solo se puede garantizar por la fuerza. Esto recuerda bastante a la teoría política de Thomas Hobbes, aquel famoso pensador que decía esto de el hombre es un lobo para el hombre, y que consideraba que el Estado debía constituirse como aquella fuerza superior entre todas las fuerzas que sería capaz de garantizar el orden al interior de la comunidad y protegerla de amenazas externas, siendo esta la opción preferida por los hombres, ya que gracias a esta van a poder disfrutar
de algunos de los bienes o de algunas de las experiencias que eventualmente en un estado de violencia no se podrían tener, como tales son la propiedad, de disfrutar de la familia, no sé, en el caso de las sociedades contemporáneas, la libertad de culto, la libertad de expresión y un sinfín de cosas. Que Cervantes era un hombre maduro cuando Hobbes nació, pero ellos compartieron un mismo periodo histórico, es decir, estamos hablando de una preocupación fundamental en la Europa de ese momento y sobre la cual discurrirían cientos y cientos de páginas, especialmente en toda esa filosofía política moderna. Esfuerzos en los que no solo participaría Thomas Hobbes en filosofía política, sino también otras figuras muy importantes como fueron Jean-Jacques Rousseau y Locke. Preocupación que sigue estando presente en las sociedades contemporáneas, que sigue siendo motivo de debate en muchos sistemas políticos en la actualidad. Pero más interesante aún es que justo cuando el Quijote se pone a hablar de esta manera, es cuando los demás personajes que están de escuchas de ese discurso piensan que están en un momento de lucidez. Vale la pena resaltar que, digamos que, bueno, ellos están en una posada, están comiendo y todos los presentes en ese lugar, entre los que están el cura, en el que está el barbero, en el que está Sancho, en el que está Cardenio, entre muchos otros que hay ahí, todos están de acuerdo en que es necesario regresar a Quijote a su casa, es decir, todos saben, están conscientes de que está loco y por eso lo quieren regresar a su casa. Pero en este momento se les hace que es un tipo bastante lúcido, coherente, con un don de la palabra. Y es acá donde creo que se puede observar el genio de Cervantes y la complejidad que tiene una obra como El Quijote. Como muchos otros, yo considero que en esta obra hay una crítica al idealismo. Ciertamente no es lo único que pasa, es una cosa muy amplia, pero está ahí. Y lo que creo que está haciendo Cervantes en este punto donde está el fragmento es mostrarnos una de las formas más veladas del idealismo, una que pasa de agache y que es muy fácil de asimilar porque apela a eso que estábamos hablando en el comienzo, que es el miedo a la muerte. En otras palabras, Don Quijote no se está alejando del idealismo con el cual se lo viene identificando a lo largo de, pues, digamos, de las historias que han venido pasando hasta ese punto, sino que por el contrario se está sumergiendo en lo más profundo de ese idealismo sobre el cual se sustenta la guerra, o no la guerra, sino esta comprensión de la guerra como la hemos venido hablando hasta ahora. Se sumerge en los verdaderos fundamentos de la caballería, que no son otra cosa que la imaginería de la guerra. Entre muchas de las cosas mencionadas en el discurso, vemos que hay un movimiento argumentativo que nos quiere convencer, porque recordemos pues que eso es lo que nos dice, o lo que dice a sus escuchas Don Quijote, de que la guerra lo sustenta todo y que es ella la que conduce a la paz. Pero pues surge entonces la pregunta, ¿cómo podemos fundamentar esta causalidad? ¿Cómo es posible dar las pruebas que nos digan que esto es una certeza? Pues simplemente no se puede. Hay en la historia muestras de muchas cosas. A la paz se ha llegado porque acaba por la derrota, pero también porque hay factores sociales, políticos, culturales, religiosos y psicológicos. ¿Cómo podemos saber el estado de cosas en un comienzo? Si era guerra o si era paz y cómo se ha venido evolucionando. Todo esto no es posible. Por eso siempre recurrimos al mito, a la leyenda, al misterio para hablar de los orígenes de esas cosas que nos comprometen como humanos, como personas. Y la guerra no se libra de ello. Ya habíamos hablado de Hobbes, ya habíamos hablado de Rousseau, de Locke. Digamos que lo que sucedía en este momento, por lo menos desde mi perspectiva, es que los filósofos recurrían a la escritura creativa para dar cuenta precisamente de esas cosas a las cuales no vamos a tener acceso, porque precisamente el origen es algo que parece alejado, que no se deja penetrar por el conocimiento. No se trata, pues como alguna gente ingenuamente cree, de que por ejemplo cuando Rousseau habla de la edad de oro del hombre, él pensara eventualmente que esto era una situación verídica, científicamente comprobable, y por el contrario, se trata de una herramienta a través de la escritura pues, que él usaba para reflexionar de lo que estaba pasando en el momento en el que él estaba viviendo. Y entonces este tipo de idealismo
que recurre o apela a nuestras vulnerabilidades, a nuestros miedos, a nuestros deseos, es el que permite que todos crean a Quijote. Cada quien se sirve y vive de su vulnerabilidad. Y todos hemos sido testigos de una u otra manera de la guerra, y todos sabemos de esa gran alianza que pocas veces se ha roto entre el poder y la violencia. De manera que es bastante sencillo que nos agarren por ese lado. Eso es un talón de Aquiles que todos tenemos, y que se incrementa en la medida en que estamos en una sociedad donde las creencias se hacen más maleables, donde las certezas cada vez son más pocas o no son satisfactorias, y no les recuerda todo este discurso sobre la guerra, sus fundamentaciones, estas cosas que hemos hablado, a aquellos discursos y el éxito que están teniendo en la actualidad en el marco de la política, de aquellos que repiten una y otra vez que la violencia es la solución a todos nuestros problemas. En una sociedad del riesgo como aquella analizada por Ulrich Beck, donde la violencia, la seguridad, la amenaza son los motores de nuestra incertidumbre frente a la existencia, se fortalece esa imaginería que nos dice que la guerra será la solución a todos nuestros males. Esto es lo que pasa con muchas políticas antidrogas, con políticas antiterroristas, con políticas antiinsurgentes, pero también del otro lado pasa lo mismo. Esto es lo que sucede con movimientos de oposición que creen que la guerra es la solución para combatir a los tiranos o como los consideren, sin darse cuenta que en ese movimiento pues se hacen lo mismo a lo que quieren combatir. Y todo el conocimiento, siguiendo a Beck, todo el conocimiento que hemos acumulado no ha hecho otra cosa que ponernos en una situación en la que vemos amenazas por todos lados hay riesgos, somos vulnerables en más puntos de nuestra existencia de lo que jamás lo hemos sido, lo que combinado con esta creencia fundamentada en este pesimismo antropológico de guerra, lo único que nos lleva es a aumentar más y más los índices de violencia de todos los tipos, las formas de amenazas a las que estamos expuestos. Nos pone de vista de lejos ese gran hecho de que vivimos en un mundo sustentado en buena parte por el negocio de la guerra y que ahí están muchos de nuestros problemas. No es de gratis, por ejemplo, que las principales potencias del mundo sean potencias militares, no solo en términos de cuántas armas tienen, cuántos soldados, qué tecnología, sino que tienen una industria capaz de proveer la demanda interna y eventualmente de vender al exterior, porque son cosas muy rentables. Ya que todos los países, o sea, no existe ningún estado que no esté interesado, así su intención sea, no sea invadir otros países, nada, que no esté enfocado en incrementar su poder militar. Todos están en esa tarea. Y no se trata de despotricar de todos aquellos que tienen por oficio las armas. Son necesarios para hacer frente a muchas personas que nos hacen daño desde dentro y fuera de los gobiernos. Ya nos hemos metido en un sistema que ha potenciado la violencia. En conclusión, hay un estado de cosas que es necesario enfrentar. Ya la embarramos, ya nos toca tratar de salir de ese tema recurriendo también a las armas. Pero sí se trata de criticar esa idea ridícula de que la guerra por sí sola es la base para la paz. Puede que sea un paso en el camino para llegar a ella, pero antes y después hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo ser más críticos con este tipo de discursos que nos presentan a la guerra como la solución total, dejar de vernos seducidos por viejos locos que tienen en su cabeza idealismos infructuosos y pensar que esta forma de locura es una sensatez. Muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio. Como en todos los capítulos, los invito a que se acerquen al texto del día de hoy, que lean Quijote. Es una obra larga, pero es muy rica, tiene muchas cosas, le ayuda a uno a pensar ciertas cosas que en realidad son muy pertinentes para nuestro periodo. Si ya han leído el Quijote, pues déjenlo en los comentarios, qué les parece, qué opinan de lo que hablamos del día de hoy, si en verdad el discurso de las armas puede estar refiriéndose a estas cosas, si hay una crítica de verdad en el idealismo a esto o piensan que no. Y bueno, pues no siendo más, pues déjenle clic al like, compartan el video, si les gustó y quieren ver más este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Su apoyo es muy importante para mí y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.